Como les decía, el presidente Mario Abdo Benítez reflotó aquel decreto que permitía a los funcionarios del sector público a tener asueto. En realidad ese asueto fue por unas horas, pasable si por lo menos era todo el día de hoy, pero por unas horas nada más, y esas unas horas, un descalabro total en el Instituto de Previsión Social. ¿Qué es lo que pasó, Dani, hoy en el IPS? Y un caos, la verdad. Te digo los números: 3.600 consultas médicas quedaron suspendidas. 110 estudios médicos también fueron reagendados y 130 cirugías fueron reprogramadas. Esto solo en el Hospital Central. Y solamente son las consultas del mediodía hacia arriba. O sea que, claro, desde las 12 claro, hasta las 6, las 19 horas que generalmente son, hasta las 18 horas que son las consultas. Pero Armando Rodríguez lo que hizo fue un auto boicot entonces. Sí, se le preguntó por qué. Lo único que puedo pensar es un auto boicot. Se le preguntó, no podían dejar, es decir, no podían seguir atendiendo igual. Se le preguntó, él convocó una conferencia de prensa y se le consultó eso y dijo, primero dijo que los funcionarios le iban a presionar. No dijo lo que le presionaron. Él nomás ya se adelantó y dijo, no, me van a reclamar esto, los funcionarios. Y segundo dijo, además no puedo yo desobedecer una orden del presidente, un decreto. Aduana desobedeció. Y justamente aduana desobedeció. Y justamente también es el mismo presidente del IPS que da estos números, porque cuando se dio a conocer un comunicado que difundió IPS diciendo hasta el mediodía no más vamos a atender, una queja generalizada, entonces los medios le llamaron a él y dio estos números. Después, cuando dio su conferencia de prensa casi al mediodía de hoy, dijo, pudimos llamar a varias personas, a varios asegurados que tenían consulta y le avisamos las cirugías, si ya vamos en estos días nomás ya vamos a cumplir. Él minimizó totalmente el golpe que dio que dio este decreto, es decir, este decreto que firmó el presidente de la República para congraciarse con los funcionarios públicos, ¿verdad? Cierto que había un asegurado que ya estaba todo listo como para ser llevado a quirófano, o estaba ya en quirófano. Estoy buscando el tuit en @abctvpy para tener los datos precisos, y que finalmente terminan retirándolo. Bueno, la suspensión de cirugías es muy común, son muy comunes en el IPS. No sé si hoy se dio un caso, pero supuestamente si yo me interné ayer para operarme, hoy yo me tenía que operar, según dijo el presidente del IPS, en su defensa. Pero eso no sabemos en la práctica cómo es. Yo hablé con varias personas que vinieron, que fueron hoy al IPS y decían, se molestaron, ¿verdad? Porque no, todo lo que implica, es decir, yo creo que el presidente de la República no dimensiona cuando firma este decreto, es decir, los alcances de este tipo de decretos para instituciones que atienden en servicios de salud. Porque una señora se prepara, o cualquier persona que consigue un turno para 2 meses y se prepara para irse a esa consulta, hace todo un movimiento, si le llama me decía una señora, yo le cuido a mi nieta porque mi hija trabaja y tuvo que pedir permiso a mi hija para no ir a trabajar porque yo me tenía que ir al médico, y ahora quedó en la nada. Y de esos casos hay miles. Entonces, o personas que hace tiempo estaban esperando especialidades. Sí, especialidades. Esta señora que te hablo era para el oculista. Es decir, tenía que tener una consulta con un oculista para que le den un estudio. Hay personas que esperan meses para operarse y hoy te dicen, ¿sabes qué? No te vas a operar. A propósito de esa cirugía, compartimos con ustedes lo que decía una asegurada del Instituto de Previsión Social después de este asueto que termina suspendiendo cirugías.
Señora, decía. A mí mi papá entró en el quirófano a las 7 de la mañana y hoy a las 11 de la tarde le bajaron otra vez, le dijeron que no se iban a operar. Él tenía ya agendada una. Claro, para hoy, para las 7 de la mañana, a primera hora nos dijo ayer el doctor. Y recién ahora no avisó que no se va a operar otra vez y le bajaron otra vez. ¿Y su papá ya está internado? Ya está hace rato, desde domingo que está internado. ¿Qué cirugía debe realizarse el domingo? Y tenía un tumor en su estómago y estaba haciendo su quimio de 7º y después ahora le tenía que operar y no lo operaron. Aquí está justamente una de las versiones. Nos decían los médicos de que no se cancelaban las cirugías para los que estaban internados, pero acá justamente la señora nos está contando otra versión de lo que sucede aquí en el hospital del IPS. Ahí estaba Susana Acuña recopilando estas declaraciones en IPS. Y de estos casos deben haber cientos, Javier. Cientos. Pero no solo en el IPS afectó. En los servicios del Ministerio de Salud también afectaron. Es decir, también afectó este decreto. PETA Claro. que emitió un comunicado que decía que las escuelas van a funcionar sin ningún inconveniente. El presidente del IPS hubiera hecho eso, lo que hizo Aduana. Yo le dije, ¿por qué haces? Y él decía, no, que es un asunto que no puede ir contra la ley. Que a propósito, ven un poco por favor, Pedro Darre, ¿qué dice específicamente o a quiénes están, a quiénes no alcanza exactamente el asueto? Exclúyase el asueto declarado en el artículo 1 de este decreto a los funcionarios y empleados públicos que presentan servicios médicos de urgencia y en horarios especiales, ¿verdad? Y a funcionarios afectados por los servicios públicos imprescindibles para la comunidad. Un paciente crónico, por ejemplo, el servicio de salud es imprescindible para ellos. Y un servicio imprescindible son, ahí dice, las atenciones sanitarias y hospitalarias. Es decir, yo, presidente del IPS, me podía agarrar bien. Esto es el artículo 130 de la ley de la función pública. ¿Qué hay detrás de este asunto que el IPS hizo? A mí me suena así de entrada, auto boicot. ¿Para qué? No sé. Honestamente hablando. Vos decías, encima que luego este tema de los aumentazos no le facilita las cosas. Claro, no, que por decirlo menos es muy poco feliz y muy imprudente la decisión del presidente de la República, porque cuando se está creando esta situación de indignación ciudadana por esta diferencia que hay con el sector público y privado, el tema de los salariazos, otra vez por el día del funcionario público le dan este beneficio. Bueno, y hombre de confianza de quién es el presidente de IPS, del ministro de Hacienda. del ministro de Hacienda. Ustedes que manejan mucho el tema político, jurídico, ¿realmente Marito actúa como presidente? Yo no. Para mí que está muy mal asesorado. Este decreto... O sea, no está capacitado para el cargo. Digamos que Yo no hace un creo- juego de cintura para tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Porque supuestamente... Pero no se puede eso. Pero obvio que no se puede, claro que no se puede. Y supuestamente lo que él hace es lo que cada uno sea nomás. Le deja hacer a todos los que están a su alrededor. ¿Sabe cómo queda? Queda no muy le dice cachiay. Porque, ¿sabe qué? A Muy eso quería cachiay llegar, queda. claro. Porque Sí, no hay seriedad en sus el decisiones. decreto se da a conocer Sí. ayer a la tarde. Es decir, Horas antes de... hora antes. Como IPS, que quiere cumplir el decreto, ¿Cómo? va a organizarse para poder Agendar solucionar todo, todo. reagendar, Claro, reagendar todo. Eso es reconstruir. imposible, eso es imposible. Y los números son tenebrosos. Porque Hablamos de sobrecarga los 3.600 otros, sí. consultas, son 3.600 personas. En ¿Por qué? pocas horas, no una Claro, jornada. en 5 horas. Mira, 6 acá hay otra institución que dijo, PETA emitió a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo, acá está. El servicio educativo en las instituciones de enseñanza se desarrollará normalmente en todos los niveles, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2 del referido decreto, que excluye a los funcionarios afectados de los servicios públicos imprescindibles. Volvemos por favor a la lista de cuáles son los servicios imprescindibles. ¿Esto no debe desautorizarle al presidente? No, porque acá justamente Acá dice está la la definición. descripción. Se apega a la ley. Sí, se apega a la ley. La educación en todos los niveles del DET. En todos los niveles. Las Educación. telecomunicaciones, el transporte de pasajeros, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros combustibles. Y encabeza la atención sanitaria y hospitalaria. Los del IPS tomaron como, urgencia nosotros
mantenemos. Armando Rodríguez admitió que iba a recibir presión de los funcionarios, de los trabajadores. Hoy en la conferencia de prensa dijo que los funcionarios le iban a reclamar. ¿Pero qué se creen? ¿Quién les paga el salario a los de IPS? Y que poco pulso también Los asegurados. del presidente del IPS para no tener fuerza por sus funcionarios. Terminó destilando su debilidad. Sí, A lo marito. a los maritos. Su falta de Además, liderazgo. el presupuesto de la previsional, ¿quiénes dan? Los trabajadores, las empresas. Se construye con el aporte. Sí. Nosotros, cada uno. Entonces, ni siquiera... es decir, A ver, IPS ahora tiene que informar de cuánto, cómo y qué tiempo le costó reconstruir el descalabro que por una desprolijidad, por desconocimiento de esta normativa justamente, porque acá le garantizaba al presidente de IPS el costo. en principio dicen que, es decir, cuando le llamaron los medios radiales a la mañana al presidente de IPS, dijo, en 15 días aproximadamente vamos a así me regularizar dijo. todo. ¿Eh? Así en 3 días me dijo a mí. No, después en la conferencia de prensa dijo, no, en 3-4 días ya vamos a... Es decir, ya apretado o presionado. Otro sabe la gente de IPS, haga tu chavete para yo Armando Rodríguez. Pero en Hombre fin, evidente, mano. claro, ¿Y los médicos son funcionarios públicos? sí son. Sí, sí, reciben un salario servicio del Estado. del presupuesto. ¿Y por qué no son considerados para el aumentazo? Porque ellos... La lista no tenemos todavía de quién es lo que hay. Lo que pasa es que dentro del No, aumentazo están claro. solamente los 2.100 y pico funcionarios que gestionaron por su cuenta. Ahí no entraron los médicos a gestionar Se por fueron su a cuenta. hablar con los diputados y senadores para que peleen y den cupos. Ahí los congresistas son los que concedieron sus cupos Claro. para el reajuste. Bueno, cuando regresemos, el tema Contraloría, Fiscalía, Sandra Quiñones está blindada. Ya regresamos.